Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, para todos aquellos que nos estén sintonizando, nos estén escuchando, sobre todo aquellos que estén ahora en el coche, porque ya el radio solamente hay en el coche, ya en casas pocas radios convencionales, radio en el teléfono, en los ordenadores, pues tenemos todo. Pero para aquellos que nos estén escuchando, en toda Canarias están escuchando la 10 Capital Radio, que la pueden escuchar también por internet, pues a través de la 10.es, buscan en internet la 10.es o la 10, y sale inmediatamente, está de las primeras, o en YouTube, en directo. Y después, claro, a la carta, en Ivo, en Spotify, en YouTube, donde quiera. Bueno, ya tenemos con nosotros al doctor Vladimiro Rodríguez Brito. Es un placer tenerlo aquí. Por cierto, el lunes estuvimos almorzando, el doctor Vladimiro, el que les habla, y alguien más que no vamos a contar quién, porque tampoco hay que desvelar con quién comíamos. Y nos fuimos a comer a un sitio de pescado al norte verdadero el lunes. Y allí no cabía la gente, Vladimiro. Sí, sí. ¿Y quién estaba allí? Pues está allí un colectivo que representa gran parte del llamado empresarial de esta isla. Los empresarios. ¿Estaban comiendo? Sí, sí. Y estaba abarrotado el lugar. Sí, es un sector que se ve que no está muy en crisis. Los empresarios. Había unas cuantas mesas de empresarios muy potentes en ese restaurante, sí, en el norte verdadero. Sí, pero la lectura principal es que tienen que ver más con la importación que con la producción. Bueno, había de todo. Había también la gente del deporte, también estaba allí. Los del Tenerife también. No faltaba nadie allí, bueno, fuimos a comer una viejita que para mí es un caviar. Sí, una ancianita, según dicen los peninsulares. Una viejita, no era muy grande, pero estaba muy rica. Ellos consideran que es una degradación eso de viejita, la llaman ancianita. Ancianita. Bueno, fuimos a comer una viejita que estaba fantástica, con unas papas. ¿Las papas cómo estaban, Vladimiro? Yo creo que eran de aquí de la isla. Sí, pero lamentablemente se están poniendo papas arrugadas por ahí que son de Egipto o de Israel. Sí, con unas papitas arrugadas, con una pimientita picona, sí, aceite y vinagre. Con una cocina con buen gusto. Es una maravilla. Y vinito teóricamente de allí. Seguro que yo creo que seguimos teniendo vino aunque este año la cosecha va a estar bastante peor. Ya. Hablando de vino, el vino chimpún. La gente está arrancando los viñedos. Pero, Vladimiro, a mí me llama mucho la atención porque hubo una época, hace unos años, que tú ibas a cualquier casa por ahí, por Tegueste, por Tacoronte, por donde fuese, y en el garaje de la casa había una bodega industrial. Bidones de esos de aluminio, embotelladoras, tapones, máquinas para poner las etiquetas, cajas, tal. Y había, pero yo estuve en un montón de casas y en todas las casas había una bodega, claro, en todas las bodegas subvencionadas. ¿Y ahora qué hacen con esas bodegas si no hay vino? Bueno, fue como una fiebre de montar bodegas en las casas, ¿no? Bueno, hubo una moda. Bueno, una moda no, hubo subvenciones y sobre todo del Cabildo de Tenerife. Hubo subvenciones con la entrada al mercado como unas ayudas para la viña. Cosa que parecía razonable que para mantener los secanos en las medianías se apoyara económicamente en los cultivos de viña y hubo una expansión aparente de viña muchas veces con ayudas europeas. Se pusieron telarañas de nuevas instalaciones en espaldera, en algunos casos riego por goteo. Se capitalizó de alguna manera la viña unos años. Se planteaba que con la entrada al mercado común íbamos a potenciar el sector productivo, desde los plátanos a las papas o la viña. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido después? Pues ha ocurrido después que, por un lado, ahí sigue habiendo un abandono del campo. Por otro lado está la importación de vinos y el prestigio de los vinos de fuera. 70.000 litros al año. 70 millones de litros. 70 millones Entonces, hay unos excedentes de vino en la península
que nos los estaban enviando para acá. En otro caso ha habido pícaros que han estado vendiendo por vino de aquí, vino de fuera. Y luego hay una ida hacia la construcción y hacia otros sectores, principalmente el sector servicios, de parte de la gente que atendía la viña. Y ahora encontramos que pueblos como La Victoria, que para mí es el más importante que queda en viña en Tenerife, porque había hasta hace poco muy pocas viñas abandonadas en La Victoria, vemos que las viñas están con un cierto nivel de abandono. Si a eso le añadimos la sequía y le añadimos los precios que le están pagando a los agricultores, pues vemos que hay una situación muy mala. Estaba diciendo ayer alguien entendido que se dedica también al tema de hacer vino, que a 2 euros el kilo de uva para hacer vino, que a 2 kilos, a 2 euros, ¿quién coño va a hacer vino? No, lo que pasa es que hemos de situar también la sequía y las adversidades meteorológicas. Ya. Pero no olvidemos que las viñas estaban en un cultivo que era un cultivo alternativo o complementario del cultivo de papas y de cereal y de forrajes en las zonas rurales. La viña en las medianías de Tenerife o las medianías de La Palma y en menor medida Gran Canaria, pero también el papel que jugaba la viña en Lanzarote, era un cultivo de un secano relativamente aprovechado, de tal manera que cuando vemos en el norte de Tenerife como la viña se recogía una vez que se vendimiaba en septiembre o octubre, se recogía y esa tierra se cavaba, se sembraban legumbres, es decir, leguminosas, chochos, habas u otros, o se sembraban papas, se cavaba esa tierra se movía y esa tierra se abonaba. Había un complemento de abono para mantener esas tierras. ¿Qué se ha hecho últimamente? Ponerla en la espaldera, conseguir unos hierros y colgarla y amarrarla, y la viña ya esa tierra ni se cava, ni se limpia, ni se abona con otros cultivos, ni hay otros cultivos de rotación que ayuden a mantener la humedad y la fertilidad del suelo. Eso por un lado. Por otro, las importaciones de vino y la degradación de un sueño de bodegas que teníamos, porque aquí, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife puso en marcha varias bodegas. Pero el primero que hizo trampa fue el Cabildo, que me traía vino de fuera. El Cabildo, estuve. ¿Y por qué hizo trampas el Cabildo? Yo tuve que ver con esa época. ¿Tú también tuviste que ver? Sí, no con las trampas, vamos a decirlo. ¿Hicieron trampas, no? No. El Cabildo se planteó crear unas instalaciones para competir con los importadores de unas bodegas con dinero público. Y que eso tendría que funcionar como una cooperativa, donde los socios de la bodega, el Cabildo le ponían unas instalaciones, pero los que tenían que gestionar, por ejemplo, Viña Norte, que fue la más, pero tuvimos otras, la de Guía de Isora, la de Icó, la de la Valle de la Orotava, eso en el caso de Tenerife. ¿Qué pasó con estas bodegas? Que inmediatamente surgió que el que tenía la bodega particular pagaba por las uvas mejores, y el agricultor llevaba las uvas mejores a la bodega que se las pagaban más, sí. Y las uvas peores a la bodega del Cabildo. No hay un espíritu cooperativista, ni hay un espíritu de sacrificio ni de compromiso. Con eso hemos degradado, por ejemplo, cuando sacamos, yo estaba en esa época en Villanorte, cuando sacamos el Bresal, es porque el vino que nos traían allí y un enólogo muy competente que estaba al frente de la bodega, para vender este vino teníamos que venderlo como un vino que era peor que otros vinos de más categoría. ¿Por qué? Porque las viñas, muchos agricultores llevaban las uvas mejores que tenían y entonces al particular, sí. Y luego los otros se llevaban a Papá Cabildo Papá Cabildo vendía ese vino. Y el Cabildo decidió, mira, pues vamos a comprar uva afuera y vino de fuera. Y no, el Cabildo no decidió, el Cabildo ha terminado con que estas bodegas una parte están mal. Ya. Pero la voluntad que tenía el Cabildo fue una voluntad afortunada, que yo creo que había que haber aprovechado, pero con agricultores comprometidos. Y desgraciadamente aquí estamos en lo que es el mismo caso que está pasando con los plátanos. Ya. Es decir... Pero tú me dijiste, Vladimiro, que hay gente que con dinero público se ha quedado con bodegas. Sí. Que el dinero público... Una cooperativa, se hizo una instalación, se le entregó a unos agricultores, sí. En este caso a unos vinicultores. ¿Quién la hizo la instalación? El Cabildo, gran parte. Estamos hablando de una de las bodegas más grandes de Canarias. Sí. Se le entregó a los agricultores. Se le entregó a los agricultores. Y estos agricultores, al poco tiempo ya dejaron de tener uvas
Unos se pasaron para aguacates, otros se pasaron para otra cosa, otros abandonaron la viña y luego se pasa de esa situación a ser una SAT, una Sociedad Agraria de Transformación, donde ya eso se privatiza a un nivel de una serie de personas. No quiero entrar en este tema, pues es un tema delicado, pero es un tema que indica también la degradación y entonces, que tiene el campo canario, porque falta el espíritu del cooperativismo, espíritu de solidaridad, de compromiso, de vivir de la tierra y defender la tierra, y no de estar pendiente a ver dónde consigo. Entonces, el Cabildo hacía las bodegas, se las quedaba a unas cooperativas. Con el tiempo de no, se las entregó supuestamente a unos agricultores. A unos agricultores. Que formaron una cooperativa. Que en teoría tenían que estos agricultores cuidar esa bodega y cuidar esas instalaciones. Ya, y los agricultores van desapareciendo. Y los agricultores van desapareciendo y luego se queda ese cascarón de esa instalación ahí, que ahora es un azar. Sí. Pero eso es el tema que está pasando igual con los plátanos. Es decir, nos falta yo no sé cómo se llama esto, si es una clase media agrícola o agraria, o un nivel de compromiso de la gente que cultiva la tierra con una comercialización. Tenemos un punto muy débil en todo el tema de la comercialización en Canarias, y en este caso concreto las bodegas es lamentable. Ya. Bueno, tenemos un montón de bodegas en los garajes de un montón de gente. Tenemos de gente que en aquellos tiempos pues les iba bien los negocios. Sí. La mayoría de ellos constructores, ¿eh? Mira que a los constructores le entró la fiebre de montar bodegas con dinero público, evidentemente, no con dinero suyo, sino con dinero público, que las administraciones públicas alegremente les daban, y montaron bodegas todo el mundo que tenía empresitas sobre todo de construcción montó bodegas. Bueno, las bodegas están cerradas. Pero estamos hablando de millones de euros en equipaje, en equipos para las bodegas, millones de euros. Bueno, también hay una serie de personas que tenían fincas y que aprovecharon que había créditos para la viña y que había dinero a fondos perdidos para la viña o sí. un porcentaje, sí. Y pusieron viña en espaldera, regó por goteo y demás, y ahora están las viñas abandonadas. Bueno, conclusión, que las viñas, chimpum, se acabó el vino en Canarias, ahí queda poquito. Bueno, yo creo que y este año que no ha llovido, menos vino. Bueno, hay excepciones. Yo creo que hay que valorar una serie de excepciones. ¿Ahí dónde están las excepciones? Las excepciones están en que hay varias cooperativas o bodegas sí. con fincas particulares de personas que hay, sobre todo mujeres, pero también hombres, que tienen sus bodegas y que están prestigiando ciertos vinos. Hay unos vinos canarios que se están prestigiando. Sí. En el caso de Lanzarote, por ejemplo, sí. Se está manteniendo la jeria, aunque a una parte ya cuando vamos hacia el norte de Lanzarote vemos todo el volcán de la Corona, que aquello está abandonado. En el caso de Tenerife, en Acentejo quedan unos pedazos de viña, pero nos está faltando... ¿En Gran Canaria cómo estamos? En Gran Canaria había un impulso, yo no sé si ahora mismo se puede decir que es la que más impulso ha tenido con relación a lo que teníamos antes de la crisis. Yeah. Quedan unos bodegueros, pero sobre todo lo más alentador que yo veo es que quedan algunas cooperativas, son pocas, pero quedan una serie de jóvenes o de personas jóvenes que se están haciendo como empresarios del vino, como empresarios agrícolas, y es el aspecto que yo veo más positivo que queda en estos momentos. Bueno, pero qué pena, la cantidad de millones la cantidad de millones de euros que invertimos en el vino, sí. En las bodegas, en la promoción, en ir a feria, en intentar exportar, que no exportamos ni un carajo de botellas de vino. Porque nos falta lo principal, que sí. Es la materia prima humana. Sí. Y gente que se sienta orgulloso de estar en el campo y que se sienta estimulada para seguir, que sus hijos sean agricultores. ¿Hay vino canario en los Huachinches? Nah. Poco. Sí. No, ¿en cuáles? Yo creo que está habiendo cierto control si hay. ¿Y cierto control por parte de quién? ¿Por la farmacia? ¿Va a controlar el vino allí? ¿Quién va a controlar el vino? ¿Nadie? Yo quiero pensar que cuando vamos por ahí a los Huachinches nos dan vino de sí. ¿Tú crees? Yo creo, yo no sé, tengo un paladar exquisito para conocer cada vino, pero sí, muchas veces voy con gente que sabe de vino. Aquí hay gente que tiene un paladar todavía que... pero vamos a ver, estás diciendo que todos los años, bueno, esto lo llevamos contando hace años, todos los años entran 70 millones de litros, 70, no uno ni dos, 70 millones de litros, y nosotros producimos 15,
Bueno, este año a menos todavía. No, este año menos. ¿De dónde coño es el vino de los Guachinches? Y lo que no es nada bueno. Sí. Estamos trayendo uvas de fuera para hacer vino de aquí. Ya, pero ¿de dónde es el vino de los Guachinches? Está claro. Eso está más claro el agua. Y ahora de repente hay bodegas que les dio la fiebre, porque estos son por fiebre. Ahora vamos a plantar olivos para hacer aceite. Y yo digo, pero esto no hay por dónde cogerlo. No. Pero porque está subvencionado, evidentemente. Vamos a plantar olivos, venga, y hacer aceite. Vivimos en un y país. Entonces todavía hay gente que dice que tenemos un aceite buenísimo. Y yo digo, yo creo que esta gente no ha ido a Andalucía a probar los aceites. No, bueno, vamos a ver. El caso de la cooperativa de Arico, Sí. de Manolo Marrero, que El aceite es bueno. la cooperativa del vino, El aceite es bueno. ha conseguido estimular. Lo que pasa es que ¿Tú has visto cómo hacen el aceite que en la cooperativa esa? los olivos, en este caso, Sí. tienen besería, es decir, que son más productivos un año que otro. Ya. Con la sequía, según me están diciendo en Fuerteventura, que es la otra isla que tiene más olivos, la sequía este año da lugar a que se haya venido abajo la cosecha. Ya. Yo soy partidario de que el caso de la oliva debemos cultivarlo. ¿Por qué debemos cultivarlo? Porque es una planta Que no necesita mucho agua. que no necesita mucha Bueno, agua, depende. El tipo de olivo. que tiene cierta tolerancia al viento, Sí. lo que quiere decir en algunas zonas de estas que son más castigadas por la brisa. Los olivos es una planta que crece, pero sobre todo que Pero crece. tú has estado en zonas de olivares, Vladimiro, donde hay millones y millones y millones y millones Sí, de olivos. pero ahora hemos visto este año Con diferentes tipos de Este olivos año- y de olivas y de aceitunas y de tal. Sí, pero hemos estado viendo en la península que ¿Has las estado en una almazara? estamos viendo, sí, no he estado, pero no puedo hablar con mucha propiedad porque he estado de pasada solamente. Pero lo que está pasando es también que hay una crisis en la producción de aceite de oliva Ya. y lo estamos viendo en la península. Sí, pero eso es la península. Pero yo digo, ¿nosotros qué coño nos metemos No, en sí, el claro. olivo ahora? Por Y ejemplo, Fuerteventura es una isla que con el riego solo con las aguas urbanas depuradas podían mantener unos cultivos de olivo en suelos que antes estaban de gavias o de otros cultivos tradicionales Sí. y ayudan a mantener un paisaje también. Bueno, un mensajito. Dice Miguel Ángel, creo que no te equivocas con el vino en Guachinches y otro. Bueno, es que es una historia de Yo quiero creer cuando voy a un Guachinche que me dan ponen vino. vino del país y Sí. además suelo ir Sí. con gente que tiene un paladar más afinado. Yo creo el que mío. el que compra el vino del Guachinches no sabe si es del país o no. No, sabe. yo creo que aquí hay mucha gente que sí sabe el Sí vino. sabe. Sí Bueno, sabe un pues poco. a ver si alguien me dice Que cómo en el- se sabe si es del país o no Que es del su país. paladar Ah, sí tiene una manera Yo no me lo creo. de discriminar Ni el mejor sommelier del mundo sabe si el vino Ahora, es de aquí o es de Chile. yo estuve una vez en una cooperativa en Jumilla, en Sí. Murcia, Mira que el vino es y Jumillas me malo. dijeron, y me dijeron, ¿qué vinos quiere usted tomar de Canarias? El Jumillas malo. Y allí preparaban vinos para Canarias. Claro. Preparaban vinos para Canarias y los preparaban en Jumilla. ¿Tú has ido a Y Valdepeña? luego los vendían por vinos de Tacoronte o vinos de aquí. ¿Tú has ido a Valdepeña? Sí. Al pueblo de Valdepeña. Sí. Tú entras en el pueblo y aquellos es como si fueras a la refinería de Cepsa. Lo que pasa que en vez de petróleo es de vino. ¿Dónde crees que va ese vino? El vino a granel. Los que están vendiendo más el vino, igual que el aceite de oliva de España, no son los españoles, ni son las bodegas españolas, son los italianos. Sí. Porque los italianos son más espabilados en la comercialización que nosotros, parece. Ya. Bueno, los tomates. ¿Hay manera de recuperar ese No, cultivo? los tomates se los cargaron una pelea de familias internas. en Canarias. Hoy escuchaba a empresarios del tomate en Gran Canaria diciendo que no hay trabajadores para ir al tomate, que están intentando contratar extranjeros están pidiendo a otros países trabajadores para ir al tomate. Hombre, cuando entra en el avión en Gando, desde el Castillo Romeral para el norte, y uno ve esos invernaderos que parece un paisaje bombardeado, un paisaje en ruina, un paisaje del Líbano o de Siria. Es lamentable ver cómo está ese paisaje, y ese paisaje generaba miles de puestos de trabajo. En tomate. Los tomates generaban en Canarias más de 20.000 puestos de trabajo, y por una pelea entre las navieras y entre los que ayudaban a pagar los fletes o no, entre los intereses de unos peleando con otros a nivel familiar, que si los de la aldea, que si los del sur de Gran Canaria o si los de Guía de Isora a Arico en Tenerife, se barrieron del territorio canario más de 20.000 puestos de trabajo
y una economía que era importante como complemento incluso para los fletes de los barcos que nos traen luego otras mercancías desde el continente europeo. Eso de los tomates es lamentable. Y además, digo esto es lamentable por ver si podemos frenar que con los plátanos no ocurra igual, porque estamos a punto de que llevan el camino los plátanos de la misma guerra de miseria de los tomates. Y ahora nos están trayendo tomates de Marruecos aquí, o tomates de donde les da la gana, tratados con productos que aquí no los autorizan y que me parece bien que no los autoricen porque el tema de la salud hay que cuidarlo, y hay productos que son cancerígenos, que está entendido que son cancerígenos y demostrados, y que no deben ser los que nos traen tomates aquí, para comer aquí cuando los tomates los podemos producir en Canarias y tenemos un clima extraordinario. Pero no se está produciendo nada de tomate. Se está produciendo algún porcentaje. Hay un sector que todavía produce parte del consumo interior, Ya. pero gran parte está viniendo de fuera. Ya. Todo está viniendo de fuera. Todo de fuera. Todo. La carne, la fruta, la verdura. Los gimnasios también. Todo viene de fuera. Ahora nosotros nos digamos nuestros Oye, pueblos. el otro día cuando fuimos al norte verdadero, que ibas en mi coche, ibas indignado de los zarzales que hay por todos los lados, ¿no? Y te preocupa mucho, ¿eh? Sufres además, ¿eh? No, bueno, los zarzales sufro por dos motivos. Uno es el principal, que es el abandono del campo, el abandono de la actividad agraria, con la necesidad que tenemos de producir alimentos y producir alimentos para aquí. Pero el otro es el peligro de los incendios. Ya. Ayer estaba viendo en Ecuador un incendio en Ecuador que llega a las zonas urbanas. Un incendio de unas magnitudes, no digamos ya los que hemos estado viendo de México, Pero o los que hemos estado viendo de Portugal. Me parece, vamos a ver si aparece una borrasca por aquí y se humedece la piel de estas islas. Es lamentable cómo están los pueblos rodeados de matorrales y cómo están las casas rodeadas de zarzales y de todo tipo. Cómo los cañeros están por ahí en el abandono total y cómo hay cañeros a muy pocos metros de las viviendas, y el peligro que tienen las cañas por el combustible que generan las cañas cuando arde, y el peligro de las tierras abandonadas en las proximidades de los pueblos. Eso para mí es lo más preocupante, que quizás por el síndrome de lo que viví en varios incendios en Tenerife, pero cuando uno ve cómo están ese norte de Tenerife, por ejemplo, rodeados los pueblos de matorrales de todo tipo y que no hay quien limpie nada, y que los alcaldes por un tema puramente electoral no se atreven a sacar un bando, que le digan a los vecinos que limpien los entornos de las casas y los entornos de las tierras abandonadas, que los labre para evitar que el peligro de incendios, pues cualquier día se nos puede dar un susto de ver llegar el fuego hasta la orilla del mar. Ya. Bueno, el campo muriendo. Un día más. El campo hay pequeñas cosas, hay pequeños brotes por ahí, hay grupos de jóvenes, no son muchos, pero yo creo que hay algunos aspectos positivos. Yo conozco algunos casos de jóvenes que están, por ejemplo, este año mismo han sembrado papas, no muchos, pero a lo mejor son 20 muchachos o muchachas que han sembrado papas en Tenerife y que las han logrado vender a cerca de euro, próximo a euro. Y eso gracias a una cierta pelea que ha habido entre la defensa de las papas del país, donde los consumidores piden papas del país también. Pero necesitamos la incorporación de miles de jóvenes, una formación profesional agraria que no se está dando, entrar en las escuelas, entrar en la sociedad civil para plantear que el campo no es una cosa de marginales, que el campo no lo vamos a mantener con sachos o con guatacas con mando a distancia, sino que hay que mantenerlo con gente que viva sobre el terreno y con gente que haga gimnasia ahí, pero aparte de ser gimnasia no es un tema bucólico, romántico. Hay que conseguir unas rentas para que vivir dignamente en el campo. Y mientras no entendamos que hay que conseguir unas rentas para el agricultor y que un pensionista del campo no se puede quedar con 600 euros o 700 euros de lo que se le está quedando de pensión, o que un trocapeón, que un vecino le ayude a otro y vengan los inspectores de trabajo a pedir papeles, o si unos jóvenes están con el abuelo en el campo, estemos con el tema de protección de menores. Es decir, hay una serie de alegatos románticos urbanos que no están ayudando a que el campo se intensifique o se dignifique económica y socialmente. Mira, estaba haciendo un cálculo mientras que hablaba, la cantidad de vino que entra de fuera, que son millones de litros más los que se producen, y estaba con la población de Canarias más, e incluía a los turistas, porque los turistas también beben vino, y me sale
que aquí bebemos una media de casi 32 litros de vino, 32 litros de vino al año por persona. Esos litros, la media en España es 21, aquí estamos en 32 en Canarias, o sea que somos bebedores de vino. Hombre, no del nuestro porque no hay, pero del de fuera. Nos ayudan a esa media los extranjeros. No, estoy contando los turistas también. Sí. 32 litros por cabeza. Nos mandamos, y después, claro, quita a gente que no beba, pues es mucho más, ¿no? Pero bueno, la media son 32 litros. El país donde más vino se bebe es en el Vaticano, que están en 53, me parece, 53 litros por persona. Pues nosotros estamos en una media importante. Vladimiro Rodríguez Brito, gracias. Sí. Seguiremos hablando. Ya voló el tiempo vuela. Pues nada, no hemos hablado de las papas No, el próximo día hablamos de las papas. De los plátanos. Al final, ayer te llegaste a un acuerdo ahí para... Hablaremos el próximo día de los plátanos. De los plátanos. El próximo día hablamos solo de los plátanos. Doctor, un abrazo. Muy bien, gracias.